Primero que nada les doy la bienvenida a todas, a todas, a todes a este encuentro de formación organizado por APDEA y por la Comisión de Géneros y Diversidades de APDEA. Mi nombre es Gastón Smuch, soy integrante de la Comisión de Géneros y Diversidades. Y acá nos está acompañando el compañero Alan Robinson, que está también con nosotros en la Comisión de Géneros y Diversidades. Alan es egresado de la licenciatura y aparte es docente, es profesor de arte dramático, actualmente trabaja como docente, escritor y director, fue becario del Fondo Nacional de las Artes y del Instituto Nacional del Teatro, ganó el premio 20 años de Teatro Social Argentino y también fundó compañías como Gota Teatro y la compañía Los Hermanos, de la cual actualmente es el director de esta compañía. Publicó los libros El escape del panóptico, Actuar como loco, La ley de la locura, Jorgino, El cuerdismo y Teatro del viento. Y actualmente, además de su tarea como teatrista y como pensador del teatro y director, también dicta talleres como docente y realiza funciones de sus espectáculos tanto en Argentina como en Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay. Así que, bueno, nada, ahora después de esta pequeña presentación, ya te paso la posta a vos, Alan, querido. Qué responsabilidad, Gastón, querido. Hay que- Es una cagada, porque te tenés que Alta hacer cargo de lo que presentación. hiciste. Claro, te Y tenés que hacer claro, cargo del currículum. No deberían existir los currículums. dejé la vara alta. Se cae todo, que se caiga todo, no puedo sostener todo eso. Bueno, gracias Gastón, bueno, gracias también a Ardea por generar este espacio de charla formativa. Le vamos a dar un carácter como informal, no tanto un carácter académico, aunque por ahí hay algunas referencias a bibliografías que pueden resultar académicas o a disciplinas que por ahí no son exactamente teatrales, para un poco hacer un breve recorrido sobre las relaciones de teatro entre el teatro y la neurodiversidad. También una aclaración, si quieren, o sea, quienes tengan comentarios o preguntas, pueden hacerlas en el chat, yo las voy leyendo a medida que van apareciendo. También, si quieren abrir micrófonos, por mí está todo bien, no tengo problema en que alguien me interrumpe, no pasa nada con eso, está todo re bien. Así que bueno, esta charla la estamos grabando, aviso también para quienes están presentes que se está grabando, y luego se publicará, también tengo entendido. Bien, entonces vamos a como arrancar, bueno, un poco lo que decía, retomar lo que decía Gastón. em, hay un libro, hay 20 años del Teatro Social Argentino, es un libro que publicó el Instituto Nacional del Teatro. Vamos a arrancar por ahí. Ese libro tiene varios capítulos con distintos autores y autoras. Y son ensayos. Uno de esos capítulos lo escribí yo, porque fue un premio que lanzó el INT, y ese capítulo se llama Poética de la Locura. Se descarga gratuitamente en PDF desde la página del Instituto Nacional del Teatro. En ese capítulo, que es un ensayo
La poética de la locura es un ensayo de unas 40 carillas Word. Es un proyecto más ambicioso porque más adelante voy a escribir un libro que se llame Poética de la locura y sea ya más un ensayo, ¿no? Que ensaye una idea, una propuesta y la defienda desde múltiples ángulos. 40 páginas es poquito para defender una propuesta como lo que es la perspectiva neurodivergente en las artes escénicas, que es un poco lo que vamos a tratar de aclarar hoy, qué es eso, ¿no? La perspectiva neurodivergente para las artes escénicas. Desde distintas disciplinas, por ahí, ¿no? Como decía hace un rato, nos vamos un rato del teatro, y por ahí nos vamos a la historia, a la sociología, a la política. Em, Porque los antecedentes que hay sobre las relaciones entre teatro y neurodiversidad son escasos y no todos los antecedentes son estrictamente vinculados a la literatura teatral, ¿no? Entendiendo que un ensayo es literatura teatral, una obra de teatro de dramaturgia es literatura teatral. Bueno, pero vamos a arrancar por neurodiversidad, que seguramente es para la gran mayoría, para mucha gente, es como algo que escucha por primera vez y está bueno, me parece que está bueno empezar por eso. Bien, vamos a hacer, ahora voy a compartir un poco pantalla un ratito, después voy a volver acá a los cuadraditos de Zoom. Si no veo el chat mientras comparto pantalla y quieren preguntar algo o decir algo, siéntanse en confianza para abrir el micrófono y preguntar o comentar. Bien, Igual, vamos. cualquier cosa, Sí, perdón que interrumpa, yo voy a estar leyendo también el chat, si no, por cualquier cosa, sí también voy colaborando con eso. gracias, Gastón. Bien, bueno, como les decía hace un rato, esto es un taller que di en una escuela de psicología social y el taller se llamó Historia de la psicosis. Lo traigo a esta breve capacitación, charla capacitación, para justamente poder introducir de qué trata la historia, la neurodiversidad y de dónde viene la neurodiversidad, qué es y de dónde viene, y qué relaciones puede llegar a tener con el teatro. Bueno, esto les decía, es un taller que di para una escuela de psicología social sobre la historia de la psicosis. La psicosis como enfermedad mental en la antigua Grecia, ¿no? Aprovechamos y hacemos un poquito de historia, repasamos un poquito cómo evoluciona el concepto de psicosis a lo largo de la historia, psicosis y brujería, ¿no? La casa de brujas mujeres en la Edad Media, ¿no? La locura se desplaza a las brujas mujeres. Bueno, acá está la famosa Brujas de Salem, del dramaturgo Arthur Miller, que la llevaron al cine. Avanzamos un poquito más, Juana de Arco, Elogio de la locura en la época clásica. Bien, el paciente cero en el Reino Unido, el primer psicótico, ¿no? Un poco de historia, seguimos avanzando. Estamos ahí en 1700. Los derechos civiles en Estados Unidos, y acá ya vamos entrando en tema, ¿no? Derechos civiles de las personas que se consideraban en 1700, los pacientes psiquiátricos, en 1700 en Estados Unidos, 1700, 1800, se empezaron a considerar como presos, ¿sí? No como pacientes, sino como presos. Bien, Elizabeth Packard, ella es la cita. Bien, también en Argentina, ya entramos a la historia reciente, década del 80, tuvieron las marchas contra el psicoanálisis, ¿no? Esto es lo particular, en las marchas contra el psicoanálisis en Argentina. Esto es la historia más reciente. Bien, Jacobo Fischman, ahí pasamos por Jacobo Fischman. Bien, y acá llegamos al paradigma de la neurodiversidad. Bien,
Bueno, antes de empezar como a caracterizar las relaciones entre teatro y neurodiversidad, porque quiero que lleguemos hasta Artaud y Grotowski y frenar ahí, porque eso por ahí a quienes hacemos teatro lo tenemos más presente, ¿no? El capítulo, Grotowski escribe un capítulo que se llama No era totalmente él, en referencia a Antonín Artaud. Y en Argentina, por lo menos en Buenos Aires, a partir de ese capítulo se armó como una especie de boca en boca que dice, y que muchas personas que hacen teatro repiten, que Artaud es muy lindo, pero que no dejó una metodología y no dejó un sistema. Bueno, vamos a hacer un recorrido y vamos a tratar de llegar a desmontar ese prejuicio que tuvo Grotowski, que lo llevó a escribir eso sobre Antonín Artaud. Bien, vamos a empezar por el paradigma de la neurodiversidad. En la década del 90 del siglo pasado, esta mujer que se llama Judy Singer, que vive y es australiana, vive en Australia y trabaja de socióloga, publica una tesis sociológica que viene de la sociología, que es una tesis sobre la neurodiversidad, ¿sí? Que es el nacimiento de una idea nueva, un neologismo, ¿sí? Una neurología y diversidad se juntan en una sola palabra y nace una idea, ¿sí? Nace una idea desde la sociología y desde la política, ¿sí? La traducción del subtítulo es la tesis que prefigura el último movimiento liberador del siglo, que emerge desde el siglo XX, ¿no? La revolucionaria tesis sociológica que prefigura el movimiento de liberación que emerge desde el siglo XX. Bien, entonces, ¿de dónde viene esta tesis que viene de la sociología? Que no tiene mucho que ver la sociología con el teatro, pero ya vamos a llegar. Viene de los movimientos en discapacidad y particularmente los movimientos por los derechos de las personas autistas, ¿sí? Bueno, en Argentina hay el antecedente de los rengos de Perón, que fueron quienes logran la ley de cupo laboral para personas con discapacidad. En Estados Unidos, ANI, la Red Internacional del Autismo, ¿sí? En los movimientos de autogestión y de vida independiente. Bueno, en Argentina, en teatro, las cooperativas que se constituyen a través de la Asociación Argentina de Actores, perdón, también son parte de un movimiento de autogestión, ¿no? Internacional. No solo es vinculado a la autogestión y la vida independiente, a lo que es el movimiento de la discapacidad o el movimiento de la neurodiversidad. Bueno, también acá otro antecedente, pensando en imágenes, un libro de Temple Grandin, hay una película sobre ella, muy linda, se las recomiendo, se llama Temple Grandin, hermosa peli. Ella es ingeniera agrónoma, por lo cual, de nuevo, ¿no? Fíjense cómo desde distintas disciplinas empiezan a detectarse algunos antecedentes que van a configurar lo que hoy se conoce como el paradigma de la neurodiversidad, por un lado, y el movimiento de la neurodiversidad, por otro. ¿Sí? El movimiento de la neurodiversidad es un movimiento político. Bien, y este libro es muy bueno, Pensando en Imágenes, que es un libro que escribió Temple Grandin. Lo que propone ella, básicamente, que está relacionado con la neurodiversidad y las relaciones que pueda tener con el teatro, es que ninguna forma de pensar es deficitaria o plusvalíaca, ¿no? O, ¿cómo se dice lo contrario de déficit? Excesiva, ¿no? Sería, ninguna forma de pensar es deficitaria o excesiva.
Y ella lo propone porque hay una corriente en la medicina que sostiene, una corriente hegemónica, que los cerebros de las personas autistas tienen un funcionamiento deficitario, ¿sí? La conexión entre las neuronas falta algo. Esa mirada de un sector de la medicina es transversal a la psicosis, ¿no? El autismo como una forma de la psicosis, toda etiqueta diagnóstica se considera por la medicina hegemónica eh, deficitaria, o que hay algo que sobra o algo que falta, ¿no? En el funcionamiento químico del cerebro. Sin embargo, hacia, como están viendo ahí, 1995, 1980, empiezan a aparecer otros discursos que van ganando visibilidad, en principio considerados discursos contrahegemónicos, considerados discursos de la alteridad, discursos subversivos, ¿no? Como resistidos, ¿no? Discursos resistidos. Bien, sin embargo, bueno, eso evidentemente le estaba poniendo palabras a algo que había que ponerle palabras, que era necesario ponerle palabras. Bueno, bien, ahí está el chat, todo bien, neurodiversidad. Bien, bueno, como lo decíamos hace un ratito, acá aparece la definición de neurodiversidad, su historia, dónde va, cómo se va a ir eh, propagando este concepto, esta idea y este movimiento por el mundo, por Europa, por Estados Unidos, en distintos medios. Acá hay algunas fuentes, y básicamente lo que viene a proponer Judy Singer, la socióloga, es que todas las personas tenemos, independientemente de nuestro género, raza, condición, etnia, clase social, tenemos cerebros que funcionan de maneras distintas. Y así como entendemos que es necesaria la biodiversidad, que no podemos vivir si no es en relación la biodiversidad, ¿no? Fauna, flora, ríos, montañas, cielos, llanuras, selvas. También va a proponer Judy Singer, es necesaria la neurodiversidad. Temple Grandin lo que va a decir es, todas las formas de pensar no son, o sea, son, además de válidas, necesarias. Todas las formas de pensar, además de válidas, son necesarias. Y no se refiere o sea, solamente a las formas ideológicas de pensar, sino a los procesos cognitivos. Quiero poner un ejemplo de dirección teatral. Por ejemplo, yo puedo estar en un ensayo imaginando el vestuario que le voy a pedir al vestuarista o a la vestuarista, o puedo estar viendo el vestuario que luego le voy a pedir al vestuarista o a la vestuarista. Esos procesos que puedo atravesar como director son muy distintos. Una cosa es imaginar el vestuario y otra cosa es ver el vestuario. Bien, bueno, no vamos a entrar en el autismo y el alismo porque nos vamos muy lejos de tema, pero sí vamos a entrar en la neuronorma, porque esto es algo por lo que tenemos que pasar para llegar a lo que se empieza a conocer en algunos ámbitos, así como en algunos ámbitos se empieza a debatir y charlar alrededor de la importancia de la perspectiva de género. En algunos ámbitos artísticos se está mucho más lento, porque es un movimiento mucho más eh, reciente y joven que el feminismo, que es un movimiento muy anterior, muy anterior. Este movimiento es posterior al movimiento de la discapacidad, de los derechos de las personas con discapacidad. Perdón, no entendí lo del vestuario. Bien, ahora vamos a... Sí, yo me imaginé. Gracias por aclararlo.
Bueno, vamos a tratar de avanzar un poco en ese sentido. Por ejemplo, vamos a poner un ejemplo de la dramaturgia, porque también a muchos directores y directoras a veces escribimos dramaturgia, por lo menos en Buenos Aires, y en algunas otras provincias también. Ese fenómeno viene pasando cada vez más. Em, por ejemplo, si yo escribo dramaturgia, una cosa es imaginarme lo que dicen los personajes y escribirlo, y después imaginar lo que se responden los personajes y escribirlo, que sea un proceso del orden de lo fantástico, de la fantasía, de la imaginación. Y otra cosa muy distinta es escuchar voces, es escuchar las voces de los personajes. Los personajes me hablan cuando me pongo a escribir y yo escribo lo que dicen los personajes, sus voces, no lo que me imagino. Son procesos completamente distintos, personales, obviamente, y el proceso más conocido, o por lo menos más enseñado, es el proceso imaginativo, ¿no? Se nos enseña a que, eh, o por lo menos en los espacios donde me formé yo, ¿no? Que el texto que vaya a resultar en una obra de literatura dramática, en una obra teatral, en el proceso de la dramaturgia, el resultante, el resultado, va a ser el resultado de todo lo que me imaginé y después lo corregí y finalmente decidí que el texto estaba terminado. Pero ese proceso es muy distinto cuando es, por ejemplo, a través de la escucha de voces. Porque allí hay, no sé qué hay, yo supongo que son como prejuicios sobre lo que es la escucha de voces. Acá vamos a volver un poco a la política, para volver un poco al movimiento de la neurodiversidad. El paradigma de la neurodiversidad lo que permitió, por ejemplo, fue que en algunos países empiecen a agruparse en grupos sociales las personas que escuchan voces y que se autodenominen escuchadores y escuchadoras de voces. De hecho, en España hay un congreso de escuchadores y escuchadoras de voces, que por supuesto, o por supuesto, por lo menos lo aclaro, por lo general, las personas, por lo general, no es siempre así, pero por lo general las personas que escuchan voces han recibido diagnósticos o etiquetas diagnósticas de la medicina y tratamientos para dejar de escuchar voces. Tratamientos para dejar de escuchar voces. Entonces, cuando estas personas se empiezan a juntar, por ejemplo, los y las escuchadores de voces, se dan cuenta que no están solos, no están solas, como primera medida, y como segunda medida que escuchar voces puede no ser un síntoma de enfermedad, por ejemplo, ¿no? Se dan cuenta que escuchar voces puede no ser un síntoma de enfermedad. Entonces, una persona que, por ejemplo, escribió teatro o escribe teatro, ¿no? Pongamos una persona, imaginemos un joven escritor de 20 años, escribe teatro, escucha voces, un día se asusta, recibe una etiqueta diagnóstica, un tratamiento para dejar de escuchar voces, o un tratamiento en relación a esa etiqueta diagnóstica, porque se asusta, y luego deja de escribir escuchando voces y pasa a escribir imaginando. Bueno, si esa persona se encontrase con otras personas que también escuchan voces, pero no ponen ni una carga positiva ni una carga negativa en el hecho de poder escuchar voces, y tal vez esa persona pueda regresar a escribir obras de teatro escuchando voces. Lo mismo para el caso de las personas visionarias. Yo las llamo personas visionarias, ¿no? Es como
las empresas que ponen misión, visión, ¿no? ¿Cuál es la visión de la empresa? Las empresas no tienen visiones porque no tienen un sistema nervioso, no tienen cerebro y no tienen ojos, entonces no pueden tener visiones. Bien, entonces, igual si esto no se entiende, después podemos volver sobre este tema. Vamos a volver un poquito al paradigma de la neurodiversidad y volver sobre qué es esto de todas las personas somos neurodiversidad. La neurodiversidad es un rasgo de los seres humanos, es un rasgo de nuestra humanidad. Pero hay diferencias, ¿no? Y esta hipótesis de la sociología eh, caracteriza a determinadas personas como personas neurotípicas, ¿sí? Neurotípicas. Y la idea de ser una persona neurotípica no se considera algo insensible o peyorativo, ¿sí? Reconocer que hay funcionamientos neurotípicos no es peyorativo, ¿sí? Eh, no es, no es peyorativo, es simplemente reconocer eh, un tipo de funcionamiento cognitivo, ¿sí? Acá hay una definición: neurotípico, con frecuencia abreviado como NT, significa tener un estilo de funcionamiento neurocognitivo que cae dentro de los estándares sociales dominantes de normal, ¿sí? O normalidad. Neurotípico o neurotípica puede ser usado, ya sea como un adjetivo, él es un neurotípico y ella es neurotípica, o un sustantivo. Él es un neurotípico, ella es una neurotípica. Ahí está mal escrito. Entonces, con esta definición, las personas etiquetadas con TDAH, por ejemplo, ya no serían personas neurotípicas. Bien, eso es en cuanto a el funcionamiento Alan, cognitivo. Sí, perdón, hago una consulta. ¿Qué significa TDAH? es una etiqueta diagnóstica. No me la sé exactamente, pero es una etiqueta diagnóstica que da la psiquiatría, sobre todo a niños, niñas y niñes que, que se mueven, cuyos cuerpos se mueven según sus propias necesidades y no sobre los estándares, por ejemplo, de movimiento que se exigen en las escuelas públicas o privadas, para Eh, que puedan prestar atención. claro, ¿puede ser parte del espectro autista, el TDAH o no? Claro, el trastorno del espectro autista es otra etiqueta más reciente, pero el trastorno del espectro autista sigue siendo la forma neurotípica de referirse a una forma de de mover el cuerpo, o de no moverlo, porque puede pasar eso, a una forma de hablar o de no hablar, porque también puede pasar eso, y a una forma de pensar. ¿Sí? También, por ejemplo, cuando se usaba la catatonia, se describía la catatonia para justificar electroshock, ahí ponen en el chat TDAH, trastorno por déficit de atención con Con hiperactividad. hiperactividad. Perfecto, gracias Muchas Alfredo. gracias. Esto confirma, ahí se confirma lo que decíamos antes, ¿no? La mirada deficitaria, ¿sí? Que algo falta. Y también la mirada que algo sobra por hiperactividad, Claro. ¿sí? Eso es una mirada hegemónica, ¿sí? Es como la mirada hegemónica. Te insisto, esto no es una cuestión sanitaria, y vuelvo a lo político. Esto es un paradigma que proviene de la sociología, por lo cual no es un debate con la medicina solamente. Es un debate sobre accesibilidad a derechos. Es nada más y nada menos que accesibilidad a derechos. Por ejemplo, hablando de niñas, infancias, el derecho a la educación inclusiva. Los niños, niñas y niñas que tienen
otras formas de aprender, tienen derecho a aprender en la misma aula que los otros niños, niñas y niñas. Yo siempre pongo por ahí un ejemplo más cercano para que se entienda a partir de compararlo con otros movimientos. En la década del 80, eh, las personas que, que optaban sexualmente por personas de su mismo sexo solían recibir etiquetas diagnósticas, ¿sí? Y eran miradas como personas degeneradas. En Argentina, bueno, ese proceso fue cambiando a partir de movimientos políticos. Hoy conocemos la comunidad LGTBIQ+, eh, que permitió correr el debate de la cuestión sanitaria hacia la cuestión de derechos. ¿Y qué pasó? Cambiaron las representaciones culturales de aquello que se denomina homosexualidad. Entonces se ampliaron derechos. Entonces, escribir sobre temática homosexual o dirigir sobre temáticas de homosexualidades no era lo mismo en la década del 70 que hoy, en el 2000. No es lo mismo escribir o dirigir sobre problemática de diversidad sexual en la década del 80 que dirigir un espectáculo sobre diversidad sexual este año. ¿Por qué? Porque fueron cambiando las representaciones culturales alrededor de qué es la homosexualidad. Apareció la idea y la importancia y se puso en valor la diversidad sexual. En el movimiento de la neurodiversidad, si bien está muy lejos de lograr eso, la perspectiva a futuro es poner en valor la diversidad mental. El movimiento de la discapacidad, la perspectiva que tiene a futuro, es poner en valor la diversidad corporal. Otro ejemplo, las personas, las identidades trans, las personas trans, eh, no tenemos las mismas representaciones culturales hoy que en el año 2001. En el año 2001 se consideraba una etiqueta diagnóstica médica donde se decía que eran distrofia de género, ¿no? No es que si yo decía yo soy mujer, me llamo Alan pero soy mujer, y mire señor, si usted la está pasando mal porque se llama Alan, que es nombre de varón y dice que es mujer, usted tiene distrofia de género, le está pasando mal porque tiene distrofia de género. Bueno, entonces eso era un problema. Pero ¿qué pasó? En movimientos políticos permitieron en Argentina que se sancione la ley de identidad de género. Y la política resolvió esa problemática. ¿Y qué pasó en el mundo? En el año 2018, hace muy poquito, se retiró la distrofia de género como trastorno de la conducta, como trastorno mental. Dejó de ser considerado un trastorno psicótico. Se retiró de un libro, un manual que se llama CIE-10, que es el manual de trastornos mentales de la Organización Mundial de la Salud, que es el estándar que se utiliza en todos los países del mundo. En el año 2018, la buena noticia es que se retiró, la buena noticia, por lo menos para las personas trans que pedían que eso suceda, ¿no? Que pedían que eso sucediera. Bien, e igual de todas maneras, ahora volvemos, en un ratito volvemos sobre este tema. Bueno, entonces, neurodivergente van a ser aquellos funcionamientos cognitivos, neurológicos, que divergen de las normas sociales, dominantes en múltiples formas. Por ejemplo,
Una persona que es autista, disléxica y epiléptica puede ser descrita como una persona múltiple neurodivergente. Parece que estoy hablando en chino. Algunas formas de neurodivergencia innatas o mayormente innatas, como el autismo, son factores intrínsecos y presentes en todos los niveles de la personalidad y de manera fundamental, y constituyen una manera fundamental de relacionarse con el mundo. El paradigma de la neurodiversidad rechaza la patologización de tales formas de neurodivergencia, y el movimiento de la neurodiversidad se opone a los intentos de deshacernos de ellas. Bien, voy a poner un ejemplo, para que se entienda esto. Por ejemplo, si a mí me dicen bipolar, mire, Robinson, usted es bipolar, tiene bipolaridad. Se tiene que cuidar de estar muy alegre o muy contento. ¿Por qué? Y porque si se pone muy contento, hace lío y lo tenemos que internar. Bueno, el paradigma de la neurodiversidad describirá esa escena que acabo de improvisar, para poner un ejemplo didáctico, como una escena que patologiza las formas emocionales, alegría y tristeza, de la neurodivergencia. Y el movimiento de la neurodiversidad me propone que no evite mi alegría extrema o mi tristeza extrema. Por esto es un movimiento político. Muchas personas erróneamente usan neurodiverso o neurodiversa cuando la palabra correcta sería neurodivergente. Un individuo puede divergir, pero un individuo no puede ser diverso. La diversidad es una propiedad de grupos, no de individuos. Eso es lo intrínseco al significado y uso apropiado del término. Los grupos son diversos, los individuos divergen. Bien, ahí creo que se entiende un poco más. Por todo esto es mejor hablar de neurodivergente para describir algunas conductas en lugar de neurodiverso. Neurodivergente hace referencia a que se funciona de una forma que diverge, ¿no? Como las disidencias, eh, que diverge de la norma social. Bien. Vamos a ir a neurotipo, un poquito chiquitito, cortito. ¿Qué es neurotipo entonces? El llamado neurotipo, vamos un poquito antes. Neurotipo. Como se dijo anteriormente, el movimiento de la neurodiversidad se centra en la idea de que existen muchas variantes de cableado humano en el cerebro. En esta diversidad de neurologías es donde se origina el término neurodiversidad. Un neurotipo es el nombre dado a una forma individual de funcionamiento cerebral. Yo puedo tener un neurotipo neurotípico, que se ajusta, que es acorde a las normas generales, o un neurotipo neurodivergente, que diverge de las normas generales. Acá dice la Filmina, el llamado neurotipo normal se conoce como neurotípico, NT, y es lo que se piensa en la sociedad que es más común o típico, de ahí viene su nombre. Lo neurotípico es frecuentemente considerado por la sociedad en general y particularmente por los profesionales médicos como lo más deseable y posiblemente el único tipo de funcionamiento cerebral saludable. Esta afirmación, en términos posiblemente, el único tipo de funcionamiento cerebral saludable, es a lo largo de la historia lo que justificó tratamientos invasivos, como puede ser el electroshock, la lobotomía, etcétera, etcétera, etcétera. Bien, vamos finalmente a la neuronorma, antes de ir a Antonin Artaud y Grotowski. Es el sistema sociocultural e histórico por el que se impone el neurocapacitismo.
violencia y discapacidad a causa de la imposición de una neurología o neurotipo definido desde el paradigma médico colonial. En resumen, neurocapacitismo más sistema que lo mantiene a través de la opresión material y simbólica. Y les voy a anotar dos palabritas que son dos sistemas de opresión: cuerdismo, uno; capacitismo, otro. Así como el machismo es un sistema de opresión, también está el cuerdismo, es el sistema de opresión que impone un solo neurotipo. ¿Qué neurotipo? Lo neurotípico, el neurotipo neurotípico. Y el capacitismo también, ¿sí? Juzgar a las personas por su capacidad de producir. Y el cuerdismo, juzgar a las personas por su adherencia a la razón, la normalidad y la coherencia. Lo cual, si lo pensamos desde una perspectiva artística, es, por ejemplo, un sistema de opresión que oprime a todo un movimiento estético. Por ejemplo, el surrealismo. Por ejemplo, el teatro del absurdo. Para hacer teatro del absurdo o para hacer una obra de teatro surrealista, y no puedo adherir a los procedimientos razonables, normales y coherentes en el proceso creador. O no sé si por ahí hay gente que puede hacerlo. Yo no sabría cómo hacer eso. Bien, vamos a hacer una breve pausa, así yo dejo de compartir pantalla. Bien, ahí volvimos a los cuadraditos de Zoom, que son muy bonitos. Bien, vamos a ir un poquito a ver si podemos llegar a relacionar la neurodiversidad con un ejemplo, un caso histórico. Yo arranqué hoy al principio con la diferencia entre Grotowski y Artaud, ¿sí? Que quería llegar a ese punto. ¿Por qué? ¿Porque son europeos? No, no porque son europeos, sino porque es una disputa histórica que está documentada, ¿sí? En Argentina no hay documentada una disputa estética que nos permita relacionarlo con la perspectiva neurodivergente. Lo que tenemos en Argentina son algunas, por ejemplo, eh, la biografía y el recorrido artístico del actor Jorge Bonino, el cordobés, eh, que vivió los últimos 10 años de su vida en la colonia psiquiátrica Emilio Vidal Abal, en Córdoba, donde se quitó la vida. En términos de Antonín Artaud, podríamos reconocerlo como un suicidado por la sociedad, en referencia al libro de Antonín Artaud, Van Gogh, el suicidado por la sociedad, lo cual nos permite también pensar a Alfonsina Storni como una suicidada por la sociedad de su tiempo, como Alejandra Pizarnik como una suicidada por la sociedad de su tiempo. Bueno, Jorge Bonino fue un gran actor que también podríamos pensar en Jorge Bonino, pero hay poco material documentado. Federico Manuel Peralta Ramos, otro actor, performer, artista plástico, que fue el primero en plantear, en pensar, en decir en una entrevista que él, como muchos y muchas actrices, era un actor psicodiferente, ¿no? Que es una forma, la psicodiferencia sería una forma menos académica, menos sociológica, menos técnica y más popular eh, de asumir la propia perspectiva neurodivergente. Yo tengo, por ejemplo, como director una perspectiva psicodiferente, porque adhiero y suscribo con poéticas que no son las poéticas neurotípicas, ¿no? Las poéticas estructuralistas, ¿no? Las poéticas estructuralistas de Raúl Serrano, a quien admiro muchísimo, las poéticas estructuralistas de Stanislavski, que es maravilloso leer toda su obra completa, o del propio Grotowski. Bueno,
Entonces, volviendo a Grotowski y Artaud. Artaud, su obra sucede en la primera mitad del siglo XX. La obra de Grotowski sucede en la segunda mitad del siglo XX. Cuando Artaud fallece, Grotowski estaba arrancando, estaba empezando. Y Grotowski publica, Jerzy Grotowski publica en un libro, que es un libro hacia un teatro pobre, en el libro Hacia un teatro pobre, que es un libro donde hay pocos textos escritos por Grotowski. Muchos de esos textos son desgrabaciones de conferencias que él dio o de entrevistas que él dio. Él escribe un manifiesto, el capítulo no era totalmente él, y creo que otro capítulo más. Porque esto yo lo estudié, lo leí en el propio libro de Grotowski. Escribe 3 capítulos, 3, 4, como mucho. Uno de esos capítulos se lo dedica entero a Antonín Artaud. ¿Y qué dice él? Dice Grotowski. Grotowski dice, en criollo, en porteño, bueno, está bien como poeta, más o menos, está bien, pero como no dijo cómo hacerlo, hay que tomarlo como un profeta, un loco lindo, Antonín Artaud. Eso es lo que escribe Grotowski luego de la muerte de Antonín Artaud, por lo cual Antonín Artaud no tuvo derecho a réplica. Se hubiera enojado mucho si hubiese leído y le hubiese enviado una de sus cartas las cartas tan delicadas que enviaba Antonín Artaud, que además no tenía problema en enviarle cartas a quien sea, al Papa, le enviaba cartas a algo no le gustaba y lo decía en una carta. Las cartas de Artaud son maravillosas, tienen una vigencia las cartas de Artaud. El otro día leí carta al legislador, me quedé como fascinado, ¿no? Como la capacidad visionaria, sí, era visionario, pero ¿cuál es el problema? Tenía visiones y escuchaba voces, seguramente, no lo sé, pero seguramente escucharía voces. ¿Cuál es el problema con Grotowski? Que Grotowski principalmente no le da derecho a réplica, principalmente. Luego, eh, por lo menos en Buenos Aires, yo he escuchado infinidad de veces, siempre escuché la crítica de Grotowski, y es una crítica infundada. Y el tercer problema es que Grotowski no hizo una lectura seria ni del teatro y su doble, ni de el otro libro que yo creo que complementa el teatro y su doble, de Antonín Artaud, que es Viaje al país de los Tarahumara. Como acá nos gusta en Ardea profesionalizarnos desde la dirección teatral, yo menciono esta bibliografía como muy específica, muy específica, porque es una bibliografía que demuestra que el que estaba equivocado era Grotowski, no Artaud. Que no es que Artaud era solamente un profeta. Grotowski o no leyó los libros de Artaud, o le fueron con un chisme y se fue de boca Grotowski. Hizo una de más. Como, hizo una de más y se quedó sin ángulo para patear al arco y no pudo hacer el gol. ¿Por qué? Porque en el viaje al país de los Tarahumara, que es un libro que después, muchos años después, lo retoma Gabriel Weiss, que ese no es europeo, ese es mexicano, se lo voy a escribir. Gabriel Weiss. Es el hijo de la famosa pintora loca, también Leonora Carrington. Gabriel Weiss es el hijo de Leonora Carrington, la pintora neurodivergente o psicodiferente Leonora Carrington. Gabriel Weiss escribe un libro que se llama Palacio Chamánico. En ese libro, en el libro de Gabriel Weiss, se puede leer una lectura del teatro y su doble desde la perspectiva mexicana, desde la perspectiva del pensamiento indígena, que es el pensamiento que Artaud describe en el viaje al país a los Tarahumara, que es el otro libro, ¿no? Ahí el viaje, lo voy a anotar, viaje al país de los Tarahumara más el teatro y su doble Artaud. Bien. Bien. Entonces vamos a volver
Vamos a dar un poquitito de marcha atrás. Esto, bueno, cada persona hace sus propias lecturas, obviamente, obviamente. Pero si ustedes, si las personas, si ustedes, las personas les interesa esto, van y leen Viaje al País de los Tarahumara y leen El Teatro y su doble, van a encontrar un montón de relaciones entre los dos libros. Como si en el Viaje al País de los Tarahumaras se planteara una ética y una poética, y en el Teatro y su doble se planteara una poética y una estética. Entonces, leyendo esos dos libros, uno puede identificar desde dónde dirijo teatro, cómo dirijo teatro y qué resultados logro dirigiendo teatro. Entonces, esto, ética, poética y estética, o sea, sí, podemos estar en desacuerdo, discutirlo, pero está en esos dos libros. Y que ahí es donde yo digo que o Grotowski no lo leyó, o no lo leyó con propiedad, o sea, o no lo leyó, o no lo leyó, o lo leyó mal, o le ganaron sus propios prejuicios sobre la locura de Artaud. Y también sobre las representaciones culturales que se armaron alrededor de Artaud, porque hay un montón de representaciones culturales que se fueron construyendo durante el siglo XX alrededor de la figura de Antonín Artaud. Y Grotowski se ocupó de difundir representaciones culturales alrededor de las poéticas que Antonín Artaud propuso en la primera mitad del siglo XX en Europa. Las poéticas, el cómo hacer algo. Entonces, si Antonín Artaud estuviese acá y le dijéramos cómo es lo de las voces y las visiones, nos diría, pero obvio, o sea, cómo vas a hacer arte si no tenés voz, si no tenés visiones y no escuchás voces? Probablemente. Bien. Em, Además de todo esto, hay algo que es importante, con esto por ahí vamos a cerrar por si hay algún comentario o preguntas o algo. Hay algo que tiene que ver con, que para quienes hacemos teatro es como algo muy cercano, que es como lo ritual, la ritualidad, ¿no? Que esto también es loco porque la ritualidad del teatro, quienes hacemos teatro, la tenemos naturalizada como lo más natural del mundo. Pero si en esta cuestión, ¿no? Que tenemos cuando decimos mierda, le decimos mierda, o bueno, todas las cábalas que tienen los actores, las actrices, bueno, todo era con el camarín, ¿no? Como hay toda una cuestión, ¿viste? Como que no, son como lugares, cosas sagradas, por lo menos para quienes, incluso en el teatro comercial, todo está lleno de cábalas en todos lados, en el teatro. Em, pero en esos rituales, Alberto Urea escribe sobre esto. Alberto Ure como que en Sacate la Careta los describe como rituales truncos, rituales que no llegan que no llegan a ritualizar nada, ¿no? Como que es un fracaso, un ritual fracasado. Es que un poco de razón tiene Alberto Ure, ¿no? Es muy irónico, a mí me encanta, a mí me gusta mucho la ironía. Eh, pero Sacate la Careta es un libro maravilloso. Eh, Hay algo de eso, ¿no? Como que si en nuestros rituales teatrales faltaría asumir la propia locura de quienes hacemos teatro. Yo cuando participo, ahora ya no tanto, pero antes de la pandemia participaba en espacios activistas, muy vinculados a la política, no a las artes escénicas, a la política, a la psicología, a la medicina, a la psiquiatría, al derecho. Siempre ponía el ejemplo del teatro, ¿no? Les decía, gente que no hacía teatro, les decía, si ustedes vinieran a un ensayo teatral, dirían, tan todos locos, nadie, tienen que encerrarlos a todos porque están todos locos, todos locas. Bueno, de hecho, quienes crecimos qué sé yo crecí en la década del 90 y todavía se escuchaba, son todos putos, locos y drogadictos. Ahora yo no sé porque no me muevo en ámbitos jóvenes, pero en la década del 90 yo escuchaba, o sos loco, sos drogadicto, o sos puto. Y es la peor, somos la peor calaña de la sociedad.
Bueno, entonces, como para cerrar, em, la perspectiva neurodivergente, un poco lo que propone, yo creo que no tiene que ver no tiene que ver tanto con cómo se representan a los personajes de locos o de locas en la ficción. Creo que no tiene que ver tanto con eso, sino con las poéticas, las formas en que trabajamos. Em, yo con los años como director me volví muy cuidadoso de las formas en que los elencos que dirijo, perdón, los elencos que dirijo, porque no son de mi propiedad, los elencos que dirijo, la forma en que entran al ensayo y la forma en que salen del ensayo. Me volví muy prudente, muy cuidadoso de la poética, ¿sí? De la forma en que entran a la ficción y la forma en que salen de la ficción. Para no quedar tomado bueno, es un poco lo que decía también Tato Pavlovsky antes de fallecer, decía como que los actores en realidad lo que hay que hacer es aprender a entrar a la locura y salir de la locura para no burocratizarse, para no volverse algo así, no me acuerdo bien la cita, para no volverse un hombre común y corriente, ¿no? Para no burocratizarse, para evitar esta cosa compulsiva que puede tener las demandas del realismo, ¿no? De productividad, bueno, ahí nos vamos a otro tema muy amplio. Bueno, en definitiva, yo creo que la perspectiva neurodivergente o psicodiferente, o la perspectiva loca, lo que nos permite es como reflexionar sobre nuestras poéticas, los procedimientos de trabajo, por ejemplo, como dramaturgo. Yo a veces, por ejemplo, si quiero escribir a la noche, ¿no? Y quiero darle toda la noche porque es un horario tranquilo. Bueno, me prendo una vela para medir el tiempo, y cuando se termina la vela dejo de escribir, y ahí me voy a dormir, para no quedar como al otro día del orto, dicho en lengua de la calle, perdón, pero bueno, la lengua de la calle también es importante. Bueno, yo voy hasta acá, yo en lo personal voy hasta acá, no quiero como hacerlo tan denso, porque estas cosas por ahí a veces pueden poner un poco denso. Y si quieren, abrimos un ratito, Gastón, a preguntas o comentarios. Sí, perfecto. Bueno, antes que nada, muchas gracias, Alan, por todo lo dado hasta acá. Súper, súper interesante. Y empezamos como también por ir desde lo técnico a incorporar nuevos conceptos, nuevas formas de llamar algunas cosas que también nos empiezan a hacer reflexionar y pensar, ¿no? Cómo vamos nombrando lo que nombramos, qué nombramos lo que nombramos, y precisamente qué es lo que decimos cuando decimos. Digo, parece como un juego un poco de palabras medio raro, pero digo, tiene que ver con esto, ¿sí? Así que muchas gracias. Y nada, abrimos a la ronda de preguntas, a ver si alguien tiene algo para comentar, para exponer, digo, tal vez alguna experiencia personal, digo, o hacer alguna pregunta de lo que fuimos hablando. Si no, yo tengo alguna como para hacer, pero quiero por ahí dejar a la gente que está aquí asistiendo. Arranco por ahí si quieren yo y voy rompiendo el hielo a ver si por ahí con estos temas vamos disparando algunas cosas. Me pareció o me parece por ahí como importante para resaltar ahora esto que vos decías, ¿no? De por ahí no importa, o que por ahí no es el foco más importante, ¿no? El hecho de cómo se representa la locura en la ficción, sino más cuidado con los elencos y el cuidado con el proceso creativo, ¿no? Y me gustaría que por ahí indagues un poquito más, que abras un poquito más ese mundito, digo,
qué es lo que haces? Digo, ¿cómo llevas adelante un poco ese tema? Bueno, a mí respondo por ahí más desde lo personal. Me voy a tomar ese atrevimiento. Yo a lo largo, bueno, yo escribí bastante sobre esto, por lo cual hay literatura, ¿no? Hay dos libros que hablan mucho de esto que escribí. Uno es Actuar como loco, experiencias del teatro y la locura. Que algún día me gustaría que lo publique el INT en todo el país gratis, porque a veces me lo piden y no llega. Eh, o a veces llega por encomienda, pero a veces la gente le es más fácil que lo consigan gratis por el INT. Yo lo mando por encomienda. Uno es Actuar como loco, experiencias del teatro y la locura. En el año 2013 yo empecé a escribir sobre esto. Y después en el 2019, El Cuerdismo, que es otro libro, donde también ya escribí sobre esto, pero ya no tanto sobre lo teatral y las artes escénicas. Como en Actuar como loco, sí, Actuar como loco es un libro sobre artes escénicas en sus relaciones con la locura, o las locuras. El Cuerdismo ya es un libro de las artes sobre las relaciones entre artes y locuras, ¿no? Como lenguajes artísticos y locuras. Entonces, en esos libros, yo empecé como a diferenciar el proceso creativo del proceso creador. Y acá viene algo que es personal. Porque yo me enfrenté de a poco, muy de a poco, y a lo largo de los años, con la necesidad de dejar de trabajar con mi imaginación y empezar a trabajar con las voces y las visiones. Con las voces cuando escribo libros, ensayos, obras de teatro. Ahora, la semana pasada, El Teatro del Viento, que es el último libro que publiqué, se ganó un premio, así que estoy contento por eso. Eh, con las voces, gracias Carlos. Carlos Argento fue compañero de elenco. Nos divertíamos mucho con Santiago Altaraz, que ahora está en Jujuy. Y pobre Carlos se trataba de concentrar y Santiago Altaraz y yo hacíamos bromas porque nos poníamos nerviosos, porque teníamos que hacer de cucarachas y Carlos Argento era el protagonista y hacía de Gregorio Samsa. Y, y le pido disculpas públicamente si algún momento lo desconcentré No, como no actor. recuerdo eso, recuerdo con mucho placer haber compartido el escenario, pero no recuerdo las chanzas. Se ve que estaba muy concentrado en mi locura. Dirigía, mi locura, dirigía a Víctor Bruno, fue una linda experiencia. Yo me hice muy amigo ahí de Santiago Altaraz, porque nos tocaba hacer de cucarachas, que teníamos entradas y salidas, y, y Carlos tenía que hacer de Gregorio Samsa, un personaje histórico. Y Santiago y yo nos hacíamos bromas porque nos poníamos nerviosos. A mí nunca me gustó actuar, yo no actúo, yo escribo y dirijo. Eh, bueno, entonces volviendo, eh, esto también es como muy personal y lo fui trabajando en la literatura, en estos dos libros. Yo fui como muy a poco pasando de imaginar la puesta en escena a ver el montaje, ¿no? Como es una gran diferencia, imaginar la puesta en escena, voy a poner ideas en escena o voy a montar mis visiones en escena. Y lo mismo con la dramaturgia. ¿No? Voy a dejar de imaginar lo que dicen los personajes para escribirlo y voy a escribir lo que escucho. Esto con muchísima prudencia, con muchísima paciencia y a lo largo de 8 años, un proceso de 8 años. No es una cosa de cómo se hace esto para. Por eso me refiero a poéticas, porque son poéticas. Porque cada directora, cada director va construyendo sus propios procedimientos. Por lo cual, en rigor de la honestidad intelectual, tengo que decir que porque no es un proceso terminado, es un proceso súper personal, que también tiene que ver con procesos que yo atravesé de despatologización, desestigmatización, ¿no? Las entrevistas que quieren saber la patología concreta para
armar la representación cultural del artista resiliente, y también de desmedicalización. Y esto aclaro, esto es personal, esto es personal, y está muy vinculado con mi interés casi caprichoso de la búsqueda de poéticas, formas de hacer, y la búsqueda de estéticas, ¿no? De lograr resultados distintos. No solo resultados distintos, libros distintos, espectáculos distintos, sino también formas distintas de hacer los espectáculos. Y en algún momento me gustaría como lograr cierta unidad o coherencia, pero bueno, por supuesto es una búsqueda. No es algo que esté resuelto. Perfecto. Y la verdad es que desde lo personal, digo, por ahí porque nunca vivencié, ¿no? Como estos procesos creativos que vos decís, lo de corrernos del proceso imaginativo y pasar a un proceso creativo apoyado en estos visionados o en estas escuchas de voces. Y por ahí sale una pregunta desde un lugar desde total ignorancia. Lo que me gustaría saber es cómo yo me doy cuenta que estoy escuchando y no estoy imaginando que escucho. Digo, A ver, no, pues no entiendo la pregunta. claro, digo, porque en el medio, digo, me pasa esto, digo, yo te voy escuchando, ¿no? Y digo, bueno, a ver, recuerdo mis procesos creativos y la verdad es que creería que nunca escuché voces, ¿no? Y entonces digo, bueno, ¿y cómo, si lo atravieso, yo sé que realmente estoy escuchando o estoy imaginando? Digo, o cómo se va conduciendo eso. Es muy difícil, no sé. Hay un capítulo de Antonín Artaud que se llama El atletismo afectivo, donde él describe como poética, no técnica, describe poéticas de actuación, formas de usar la respiración, eh, donde él se refiere a dejarse atravesar por ciertas fuerzas que creemos que no están ahí, pero en realidad sí están ahí. Por lo cual, ahí entraríamos, Gastón, en el terreno ya casi espiritual y religioso, y místico, ¿no? Como, bueno, el personaje como un espíritu o el personaje como una construcción semántica convencional. Ahí creo que en el chat hablaba Alfredo Martín de trance, no llegué a leer, pero ahí, bueno, ahí está, ahí entras en la cosmovisión. Bueno, yo desde dónde dirijo, o desde dónde escribo, o desde dónde actúo. ¿Desde una cosmovisión o desde una convención? ¿No? Bueno, si estás en una convención, vas a estar imaginando. Si estás en una cosmovisión, y probablemente estés más cerca de entrar en un trance. Lo que pasa es que cuando entras en un trance justamente no te das cuenta que entraste en un trance. Cuando vos estás actuando, yo no actúo, pero quienes actúan y dicen, me olvidé de todo por un minuto y fue maravilloso, lo mejor que me pasó en la vida, actuar y me olvidé de mí mismo, y en ese momento no hay conciencia de que te olvidaste. Cuando volvés a recordar y decís, no, ahora viene esta acción, este texto, me tengo que ir a sentar a la silla, ahí volvés a la conciencia y ahí sentís que te acabás de olvidar, acabás de perder la conciencia y tuviste un minuto de trance como actor. Obviamente, para mí eso es deseable. O sea, los elencos que yo dirijo yo deseo que les pase eso, porque para mí como director es lo mejor que le puede pasar a un espectáculo. Pero entiendo que lograr eso es extremadamente difícil. Bien. Ahí Alfredo dice algo que me resulta interesante, que es quizás aprendemos a convocar ese trance en el escenario con un trabajo de creencia, totalmente. Digo, ¿no? Me parece y acá esto también lo ato con un poco el chiste que traía a colación Alan de Ure, ¿no? sobre
sobre los rituales truncados, digo, ¿no? Hay algo de esa especie de incipiente ritual en donde en algún momento algo se cae, ¿no? Y con esto quería yo, desde mi desconocimiento, ¿no? Tal vez por ahí pasaría algo parecido, ¿no? Ese estado de trance que estaba recién mencionando Alan, está claramente basado en una, digamos, en una situación de creencia y de fe y de desenchufe, me sale, no sé si por ahí es la palabra correcta. ¿Alguien tiene alguna pregunta como para hacer, para sumar, para comentar? ¿No? Veo que parecería ser que está todo súper claro. Me dice, ¿se puede ampliar la diferencia entre cosmovisión y convención? Súper interesante, Alfredo. Alan. Sí, sí, está buenísimo, Alfredo. Yo lo escuchaba recién a Gastón y me acordaba del capítulo La fe escénica de Stanislavski. Eh, eh, Ahí, para mí, bueno, también es re personal. Para mí, como el teatro no empieza en la literatura dramática griega, sino que empieza en el uso de la máscara, el canto, la danza y la narración en el hombre o mujer médica, como que la medicina ancestral, no la medicina de ahora, sino la medicina de antes, que era filosofía, medicina, arte, era un montón de astrología, era un montón de cosas. Y en un momento, bueno, aparece la máscara, el canto, eh, la danza y la narración oral. Eh, yo creo que ahí, en esas formas estéticas, ¿no? Suponiendo que ahí empieza el teatro, suponiendo que el teatro empieza con la máscara, ¿no? Si el teatro empieza con la máscara, el teatro empieza en una cosmovisión, ¿no? En relación a una cosmovisión, ¿no? Un ritual sería un ritual de sanación, ¿no? Todo espectáculo de la calle Corrientes en definitiva es un ritual de sanación. Eh, Lo que pasa es que está atravesado por las convenciones de la industria cultural, que no está mal, pero en definitiva no deja de ser, bueno, casualmente ahora en tiempos post-pandémicos, vemos como expresiones estéticas teatrales muy vinculadas a la salud mental, por lo cual eh, yo ya vi 3 o 4 espectáculos donde abordan directamente la temática de la salud mental. Y claro, porque la población después de la pandemia por ahí necesita elaborar o sanar el trauma del encierro de la pandemia. No lo sé, escapa a mi posibilidad. Pero volviendo a las diferencias entre convención y cosmovisión, yo creo que, bueno, la convención es- está muy relacionada con los procesos creativos y con las estructuras, por ejemplo, las estructuras narrativas, para el caso del teatro, la estructura dramática que ofrece Raúl Serrano o que ofrece Stanislavski, que son muy claras, ¿no? La convención es que el objetivo del personaje es esto. La convención es que la acción del personaje es esto. La convención es que el subtexto del personaje es esto otro. La convención es que la puesta en escena es esto otro. Bueno, son convenciones. La convención en el encuentro del elenco y el público es el pacto de ficción. Hay un pacto implícito, convencional, entre espectadores y actores y actrices, que dicen, bueno, en una parte del espacio sucede la ficción, y en otra parte del espacio, llamada platea, está la realidad. Entonces, el pacto es que no se va a cruzar esa línea que divide la ficción de la realidad, que separa la ficción de la realidad. Eso es una convención también. Las cosmovisiones diluyen
bastante las convenciones artísticas que separan la realidad de la ficción. ¿Por qué? Y acá viene un problema que también es filosófico, que es, para mucha gente no hay una sola realidad, hay múltiples realidades. La convención es que todas las personas compartimos una sola realidad, ¿no? Hay distintas verdades, cada persona tiene sus propias verdades según sus propias experiencias, pero compartimos una única realidad. La ficción, bueno, y le arma una grieta un poco a eso, porque, bueno, incluso las metodologías estructuralistas pretenden lograr esto de la verdad escénica, a través de la fe escénica, ¿no? Citándolo a Stanislavski. Un poco me animaría como a establecer esas diferencias, y también creo, y esto también es personal, que los procesos creadores están más relacionados con las cosmovisiones, y los procesos creativos con las convenciones. Y los procesos creadores creo que son más riesgosos de atravesarlos, tomando el caso de Jorge Bonino. Vivi Telas, por ejemplo, la directora, ella dice que Jorge Bonino fue el primer performer antes de que existiera la performance. Y hay relatos que dicen que a Jorge Bonino lo internan en un psiquiátrico por una performance que él hace en España, pero no fue leída como performance, fue leída como brote psicótico. Y después de esa internación lo envían a Córdoba, donde está internado 10 años, y ahí muere, en la colonia psiquiátrica cordobesa. Entonces, yo diría, ¿Jorge Bonino fue un creativo o fue un creador? Y yo creo que fue un creador. Los ejercicios de clown tan conocidos que se hacen, o por lo menos yo los conocí en la década del 90, no sé si antes se hacían, de glosolalia me salió, el Gramelot, ¿no? Hablar en un lenguaje inventado, eran parte de la estética de los espectáculos de Jorge Bonino. Entonces, ¿fue un visionario? Sí. ¿Fue un creativo o un creador? Y para mí fue un creador. Para mí fue un creador, ¿no? Los creadores como Antonín Artaud, Alejandra Pizarnik, un poco como que se adelantan. Cuando son, bueno, aparece el discurso este romántico, ay, fue un incomprendido. No, bueno, pero que hace un esfuerzo para comprender a la persona que tenés al lado. O sea, si no, no es que fue un incomprendido, o sea, pongo autocrítica, hagamos un esfuerzo para entender al que tenemos al lado. No lo entiendo, bueno, no lo entiendo, pero voy a ejercitar un poquito la neura. Acá mencionan al director Víctor García, tucumano. No lo conozco, así que me lo voy a anotar y lo voy a empezar a estudiar. Exactamente, estaba haciendo lo mismo. Hay un libro escrito sobre la obra de Víctor García que le escribió Malcolm, que es un director teatral, no sé si es director teatral, se realiza, él se dedica justamente al espacio escénico, ¿no? No es director de actores, y él investiga toda la obra de Víctor García, justamente. Entonces, es interesante ese libro. Excelente dato, Isa, excelente dato, muchas gracias. Juan Carlos Malcolm se llama el autor. Así como suena, y lo estoy escribiendo en el chat, a ver si lo estoy escribiendo bien. Ya te lo pongo en el chat. Así nos lo compartimos. Perdón que me meta la compañera, Víctor García fue uno de los que hizo una puesta en escena en una chatarrería de autos, que ahí trabajaba Anthony Hopkins, fue actor de él, de Víctor García. Hay pequeñas imágenes, no hay mucho, pero ese libro sí que ahí la compañera nombró, de Juan Carlos Malcolm, es muy bueno para conocer lo que hacía Víctor García como un performer muy importante que hubo de nuestro país y bueno, en Europa, que murió muy joven.
Sí, hizo puestas incluso en Argentina, eso fue de acá porque, bueno, él no le daba lugar para las puestas que él proponía, se radicó en Francia, hizo unas puestas memorables, incluso en Israel, y nada, innovó totalmente el espacio escénico, ¿no? Son impresionantes las imágenes de sus puestas en escena. Así que sería bueno que lo puedan ver en algún lugar. Acá justamente en Tucumán tenemos en la Sodería, realiza cada 3 años creo que es, el Festival Víctor García, donde participan grupos de todo el país. Muy se pasa el video sobre la vida de Víctor García, sobre sus obras, y bueno, y se presenta el libro que ya tiene varias ediciones. Qué bueno, qué bueno. Yo ya me lo anoté para investigar. Acá Alfred menciona a Fernando Pessoa también. Sí. Bueno, ahí, déjame meter una cucharita. Obvio. Yo escribí y dirigí un espectáculo que se llamaba Manual para curar la esquizofrenia, con textos de Fernando Pessoa. Y ahí leía lo de los heterónimos que escribe Alfredo, y ese también es un gran ejemplo de esto que estamos charlando. Fernando Pessoa tenía heterónimos, que eran personajes que escribían, cada personaje con su estilo propio. Entonces, ¿qué pasa ahí? En vez de decir tiene personalidades múltiples, es esquizofrénico, decir no, tiene heterónimos. Le gustaba la celebración, le gustaba brindar, le gustaba mucho brindar. Pero bueno, cada uno toma todo lo que quiere, ¿no? Como que no nos vamos a andar poniendo a decir cuánto hay que tomar o no hay que tomar. Pero bueno, ese ejemplo también es muy bueno porque es muy didáctico y los heterónimos de Fernando Pessoa están escritos. Eh, y por ejemplo, yo en este espectáculo lo que hacía era que 4 heterónimos dialogaran, hablaban entre sí. Entonces, había un montón de conflictos alrededor de cómo curar la esquizofrenia, ¿no? Era una obra rarísima, porque eran textos de Pessoa además, pero estaba buena esa obra. Y también está el caso del heterónimo César Bruto, del escritor Carlos Warnes, que no fue un seudónimo. ¿Por qué? Porque César Bruto tenía un estilo literario distinto de Carlos Warnes. Y mucha gente durante muchos años creyó que César Bruto era el seudónimo de una persona que no era Carlos Warnes. Entonces, Carlos Warnes no tuvo, creo que Pessoa tuvo 11 o 17 heterónimos, nunca sé cuántos personajes creó, pero cada personaje, el virtuosismo de Pessoa era que cada personaje tenía su estilo, incluso tenía una escritora heterónimo o heterónima. Carlos Warnes creó un solo escritor, un solo heterónimo, que fue César Bruto. Pero Carlos Warnes era escritor, independientemente. María José se llamaba la heterónima. Gracias, Alfredo. María José, qué grande. Sí. Bien, ¿alguna pregunta, comentario más? La verdad que esto está súper enriquecedor, digo, creo que pasamos un poco por de todo, ¿no? Digo, desde charla, conceptualizaciones, hemos compartido data como para poder seguir investigando. Bien. No sé, quizá salga un poco de lo teatral, digamos, mi pregunta, porque tengo mi ser así partido, como muchos. Cuando Alan hablaba sobre el tema de escuchar voces, que puede no ser un síntoma de enfermedad, ¿no? Y que la sociedad le da connotaciones, cargas positivas y cargas negativas. A mí, un poco que no sé, como que no comprendo muchas veces, porque, bueno, sí es verdad que
la ciencia da tratamientos para dejar de escuchar voces, ¿no es cierto? Pero no sé, ¿qué es lo que piensas de eso realmente, Alan? Porque bueno, si yo conozco gente que escucha voces, y no son actores justamente, entonces, Yo vi algunos relatos, textos, incluso las famosas charlas TED, de personas escuchadoras de voces que cuentan algo que a mí me pareció interesante, que no tiene que ver estrictamente con el arte, que es que cuando se encuentran con otras personas y lo comparten, le van perdiendo el miedo. Entonces, por ejemplo, una cosa muy interesante que escuché, que leí, que estudié, es, por ejemplo, si la voz te dice cosas feas y lo hablas con otros, y por ahí la voz te deja de decir cosas feas. Son cosas que leí y estudié de distintos procesos. Porque obviamente son procesos tan personales que no podés, no, no se puede, es intransferible. Pero sí que el proceso de compartirlo y encontrarse con otras personas transforma la propia escucha de voces. Que ¿cuál sería, por ejemplo, la cuestión, eh, ¿no? El estigma o el temor? Ahí, mira si la voz me dice que mates a alguien, vas a ir a matar a alguien, ¿no? Como bueno, pero el tabú está ahí, en no, o sea, como que ahí hay un gran tabú, ¿no? Como, bueno, puede pasar y no sabemos, qué sé yo, cada caso es una situación. El otro día en Argentina, por mucho menos a Chano Charpentier, al músico, casi lo matan. La policía le disparó. Entonces, como sí, que es muy complejo el tema, ¿no? Yo creo, para mí siempre es importante como tener en cuenta la cuestión social, cómo reacciona la sociedad a. Y yo creo que el problema de las personas que escuchan voces sería justamente no poder, no tener con quién hablar del tema un poco más relajadamente, sin, sin temor a los procesos de patologización o de sí, encierro. sí, yo, justamente con lo que vos dijiste, ¿no? Con el tema de la violencia, ¿no? Yo, mi mitad científica me lleva a, justamente a plantearme eso, o sea, yo conozco familias destrozadas por una hija que escucha voces, por ejemplo, ¿no? Y bueno, un padre que vive solo con su hija y su hija permanentemente escucha que el televisor le habla, que el aire acondicionado le habla, que el ventilador le habla, que la radio le habla, y va destruyendo la casa, y no, él no puede trabajar, y bueno, vive una situación de precariedad, porque es una situación prácticamente que a él lo sobrepasa. Entonces, ¿qué pasa con todas esas situaciones de violencia? O acá en Tucumán hay muchos casos que por un ataque de psicosis sucedieron muertes, justamente muchas muertes de mujeres, ¿no? Y bueno, fueron por gente diagnosticada psicóticos. Y bueno, a mí eso sí me genera mucha preocupación, digamos, ¿no? Este, no la cuestión desde el actor que puede escuchar múltiples voces y las puede volcar en un acto creativo. Esta gente no la vuelca en un acto creativo, la vuelca en un acto violento. Y a mí eso sí me preocupa bastante, ¿no? ¿Cómo, qué pasa con toda esa gente, ¿no? Porque también no es solamente una cuestión de estigma social, va más allá, creo que es muy complejo. No sé. Porque no es la sociedad que los está llevando justamente a esa situación de violencia, sino que bueno, me miraba después de muerta, por eso tuve que sacar los ojos, porque me seguía mirando. Entonces es muy fuerte, y son casos que sucedieron acá en nuestra provincia, ¿no?
y a uno le impacta mucho. O sea, hace un par de semanas un chico mató a una pobre chica acá en la esquina de mi casa, también está ahora internado en el Hospital O Barrio, que es un psiquiátrico, digamos, pero podría haber matado a mucha gente, ¿no? Porque tenía 48 municiones para darse el gusto, digamos, pero las voces lo mandaron a hacer eso. Entonces, ¿cómo hacemos? Ni la conocía, la pobre chica de 27 años que murió, ¿no? Que era una empleada de limpieza en la esquina, ni la conocía. Entonces yo digo, ¿qué pasa? Está bien, todas estas situaciones son generadas por la sociedad, todo lo que... pero bueno, creo que hay múltiples factores que influyen en todo eso. Y a mí eso sí, me preocupa. Yo me permito por ahí responder, y Alan Sí. obviamente se siente libre de poder interrumpirme o complementarme o discutirme también, ¿no? Obviamente que eso genera preocupación, porque como bien vos decís, detrás de... no estamos hablando de un acto creativo, sino de un acto violento. Pero me pasa también que hay algo por detrás que yo siento que muchas veces no se ve, que tiene que ver con las diferentes inserciones de estas personas neurodivergentes en la sociedad, y a su vez también con los procesos de acompañamiento. ¿Qué es lo que quiero decir con esto? Digo, si nosotros tenemos un sistema de salud que tienen cierta imposibilidad de poder acompañarlos, entenderlos, y me sale reencauzar, no sé si por ahí es la palabra más correcta, porque la idea del reencauzar lleva a pensar que alguien tiene el poder de reencauzar, ¿no? No. Alguien por fuera, pero digo, de poder acompañar esto sin la patologización, ¿no? Sin el estigma. No sé, intuitivamente me sale pensar en muchas discusiones que se dan en otros ámbitos, y acá por ahí me permito también abrir un pequeño comentario político, ¿no? Sobre la vinculación de la pobreza con la delincuencia. Entonces, digo, me parece que el hilo siempre se corta desde el lugar más fino. Y esto no significa que tal vez uno no deba ver de qué manera atacar, otra palabra que me sale, pero no sé si es la más correcta, pero bueno, la brindo acá, pero simplemente por eso, ¿no? Digo, ¿cómo atacar esta situación? Digo, me parece que hay algo que debería ser mucho más abarcativo. Claro, exactamente, mucho más abarcativo. Tiene que ver con un sistema de salud que no contiene, no ayuda desde el entendimiento, con una sociedad que también estigmatiza, digo, en líneas generales, en donde también es como muy complicado, ¿no? Como poder levantar la mano y decir, bueno, yo soy psicodistinto. Digo, yo que por ahí no pertenezco a ese grupo, digo, pero sí pertenezco digamos, al colectivo, aunque ya no se digamos así, al colectivo LGBTIQ+, sí he vivido este tipo de discriminación y este tipo de separatismo, ¿no? Con respecto a esto. Y muchas veces, digo, empiezan a plantearse como estos temas. Y creería que precisamente por esto, digo, porque son realmente multicausales, son como muy difíciles de abordar, porque uno por ahí muchas veces lo que tiende, o lo que sale, es a que, como dije hace un ratito, el hilo se corte desde el lugar más fino. Entonces, automáticamente aparece la necesidad de ganar, ¿no? a quien está cometiendo o potencialmente podría cometer ese acto delictivo. No sé, Alan.
Sí, simplemente agregar que la resolución al dilema planteado siempre es jurídica. O sea, en una república democrática, en la medida que sigamos en una república democrática, estos problemas se dirimen en la sanción de leyes que reemplacen leyes anteriores o en sistemas judiciales, en tribunales que implementen esas leyes. Eh, yo me acuerdo, no sé, cuando fue antes de la sanción de la ley del derecho al aborto, a la interrupción al aborto, bueno, no me acuerdo cuál es, la IVE, interrupción voluntaria del embarazo. Sí. La interrupción voluntaria del embarazo. Había, ¿no?, como un debate muy fuerte en la sociedad, muy fuerte, como con mis hijos no, es mi derecho, es mi cuerpo, mi decisión, con mis hijos no te metas, feminazi, abortera, pañuelo verde, pañuelo celeste. Y ese debate o sea, se dirimió, ese debate social, finalmente con la sanción de una ley, la norma, ¿no? O sea, en una democracia volvemos a lo mismo, a las normas, a la normalidad. En una república democrática, esos debates se dirimen en las normativas. Eh, en la actualidad, por ejemplo, eh, porque también se tienen que implementar las leyes. En Argentina, todo psiquiátrico, público o privado, es ilegal, desde el año 2020, 1 de enero de 2020. Bueno, está bien, pero ¿de qué sirve que esté escrito si no hicieron las reformas que deberían haber hecho para transformarlos y brindar derecho a la salud con otros criterios? Exacto. Entonces, Sí. el tema, de nuevo, políticas públicas y jurisprudencia. Pero también, de nuevo, decir las cosas, ¿no? Porque así como el derecho al aborto ya es legal, el derecho al delirio es ilegal, ¿no? Entonces, eh, porque al día de la fecha, el delirio te lleva a la ilegalidad. No es ilegalidad, es insalubridad, ¿no? Sos insalubre, entonces el Estado tiene derecho a brindarte tratamientos en contra de tu voluntad. Pero ¿qué pasa? Los presos están intermediados por la norma. Un delincuente sabe que determinada conducta lo puede llevar en cana. En el caso del delirio, y ahí es el Far West, como al que le toca, la suerte es loca. Porque no hay intermediación, ahí citan la ley de salud mental, muy bien, 26657. Está Vamos a en poner reforma actualmente, ¿no? No, no está en reforma. Está, ¿No? Creo que sí. No. Se intentó reformar el gobierno de Mauricio Macri y no se reformó. Por ejemplo, el tratamiento que recibió Chano Charpentier, el cantante de Tambiónica, en su domicilio, fue ilegal. ¿Quién? El tratamiento que recibió Chano Charpentier Chano, sí. en su domicilio, ahí fue todo ilegal, desde que se haya hecho público hasta que le hayan disparado que casi lo matan. Todo eso es bueno, son faltas de políticas públicas, porque Sí. según la norma, la normativa, eso no debería haber sucedido de esa manera. El derecho a la vida, o sea, porque hay protocolos, procedimientos, etcétera, etcétera, para que no le pase eso, ni al Chano Charpentier, ni a nadie, ¿no? O el gatillo fácil, el tristemente célebre gatillo fácil. Eso, la República y las instituciones deberían como ocuparse de que esas cosas se transformen. Sí, también hay un problema de poder capacitar a los docentes también desde la escuela primaria en adelante,
Hubo un proyecto de ley para los pacientes, para las personas con TDAH, que fue, creo, un proyecto, si no me equivoco, de Frente de Todos, que creo que no prosperó, y justamente hablaba de eso, poder capacitar a los docentes para que, bueno, todos esos chicos no sean diferentes, digamos, en las aulas y en todos lugares. Yo di clases un par de años en la Universidad Federal de Río Grande do Sul, en Pelotas, y bueno, tenía un actor autista. Impresionante, impresionante lo que es actor en escena y en la vida cotidiana, ¿no? O sea, en escena era magnífico actor, impresionante, pero impresionante. Una voz potente, no, era increíble. Y en la vida personal no podía mirarte, casi no te podía hablar, era totalmente diferente, ¿no? Entonces, yo creo que el teatro para él significó muchísimo en su vida, ¿no? Y yo en este momento tengo alumnas autistas y una alumna disléxica, y bueno, están absolutamente integrados al trabajo cotidiano, ¿no? O sea que lo que no pueden hablar en el aula me lo mandan por mensaje de WhatsApp, ¿no? Entonces me dice, profe, ¿puedes decirle esto a los compañeros? Porque yo no lo puedo decir. Entonces yo por el WhatsApp les transmito al aula, digamos, el pensamiento, pero están absolutamente integrados. Pero bueno, creo que tiene que haber de parte de parte también de la docencia, cierta formación, ¿no? Para poder, y esa ley lamentablemente me parece que no prosperó, la del Frente de Todos con respecto a la formación docente para los niños, niñas con TDAH, ¿no? Que creo que surgió, si no me equivoco, a partir de diputados catamarqueños, creo, del Frente de Todos. No recuerdo bien. Pero bueno. Es otra vez la norma, digamos, ¿no? Que hay que la norma en estas situaciones lo que funcionaría, digamos, ¿no? Bien. Ya estamos un poco pasaditos de tiempo, Bueno. Así que les agradezco a todos inmensamente por haber participado de esta charla. Creo que nada, es muy importante que podamos poner sobre la mesa este tipo de temas. Que está buenísimo que APDEA nos permita tener estos espacios como para poder formarnos en diversidades y géneros. Así que bueno, les agradezco a todos por haber asistido, te agradezco, Alan, por habernos compartido parte, algunos chiquitos, poquito de tu conocimiento. A quienes están presentes y a quienes por ahí nos están viendo en la retransmisión que luego va a ser subida al canal de YouTube de APDEA, les recuerdo que pueden inscribirse a la asociación ingresando a la página web www.apdea.com. Ahí van a poder encontrar el formulario para poder inscribirse. Y asociarse. Y asociarse, perdón, asociarse, no inscribirse, asociarse a APDEA, gracias por la corrección. Y nada, nos estamos viendo seguramente en alguna próxima nueva charla formativa. Les mando un abrazo grande a todos y nos estamos viendo. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias por este encuentro. Muchas gracias. Por este encuentro de Gnosis Divergentes. Muchas gracias. Hasta luego. Adiós, hasta luego. Chao. Chao.